Bueno, el tema de los parámetros de entrada, acuérdense que los parámetros en lo que son los procedimientos almacenados siempre hay que indicarle el in, ¿no es cierto?, para parámetros de entrada y el out para los parámetros de salida, ¿sí? Va el in, el nombre del parámetro y el tipo de dato que es. En este caso es una variable, ¿no es cierto?, de entrada, que es el tipo char, un character que entra, digamos, y se puede utilizar, en este caso se utiliza acá con un like para verificar, ¿no es cierto?, aquellas categorías que comiencen con, en este caso, el carácter que se le pasa al procedimiento. Bueno, acá tenemos un procedimiento con el parámetro de salida, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo. Este ejemplo. Ah, es otro ejemplo nomás. Está bien. Bueno, después el tema de las funciones, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las funciones? ¿Cuáles son aquellas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, deterministic, que indicamos que la función siempre va a devolver el mismo resultado utilizando los mismos parámetros de entrada. No deterministic es cuando la función no siempre va a devolver el mismo resultado cuando le pasemos los mismos parámetros de entrada, ¿sí? Constraint SQL indicamos que la función va a contener sentencias SQL, pero son sentencias que no se utilizan para la manipulación de los datos. Read SQL Data se indica, ¿no es cierto?, que la función simplemente utiliza sentencias SQL, pero son solamente de lectura. Y Modifies SQL Data indica que ya sí se utilizan sentencias que se manipulan los datos, como por ejemplo el insert, el update o el delete, ¿sí? Algunas de estas tres tenemos que definirlo. Cuando nosotros creamos una función, tenemos que indicarle al menos una de estas tres funciones, o sea, características, perdón, a la función. Como lo había mencionado en la última clase, ¿sí?, yo estuve probando y en la versión que tengo instalado de SQL en mi compu, realmente no me está pidiendo ninguno de estos tres parámetros para crear la función. En la máquina de acá del zip sí estuve probando y sí me pide. Así que es como que me deja como un poco en la duda saber si realmente hubo un cambio en las versiones de SQL. Al parecer sí. Así que no estaría tan seguro de decir que sí o sí se debe o no definir al menos una de estas tres características. La documentación dice que sí. Ahora la práctica. Bueno, profe, pero entonces, si en el examen de esa pregunta ponemos que es necesario. En realidad esa pregunta no está. Ah, bueno, listo. Esa pregunta no está porque la omití justamente por esa confusión. Así que no van a encontrar esa pregunta. Y si la encuentran, le ponen que sí. Ok. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo crear una función. En este caso es create function, el nombre de la función. Le tenemos que indicar cuál va a ser el tipo de datos, ¿sí?, que va a retornar nuestra función. En este caso retorna un entero. Acá vemos que está especificado, digamos, la característica read SQL Data. Después tenemos el begin y el end y se elabora, ¿no es cierto?, toda la consulta, y por último, como última instrucción de una función, tiene que estar el return, ¿sí?, para poder indicarle cuál va a ser el valor que nosotros queremos retornar, ¿sí? ¿Cómo se llama una función? Así como utilizamos la instrucción cal para llamar a un procedimiento almacenado, una función simplemente utiliza la instrucción select, ¿sí? Select y el nombre de la función, y ya se va a ejecutar la función, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo de una función. En este caso utiliza condicionales.
Y estas son funciones que podemos hacer uso de MySQL, por ejemplo la función suma, que ya es una función que se encuentra en MySQL que podemos hacer uso, que en este caso suma todos los valores que nosotros le pasemos por parámetro. En este caso select suma todos los precios de esta tabla de productos. Con la función max obtiene, ¿no es cierto?, el máximo precio de esa tabla, y la función count, que es la que devuelve la cantidad de registro que tiene una tabla, ¿sí? Bien, la clase pasada estuvimos haciendo una práctica. No sé si llegaron a bajar el script. Yo lo subí al campus. Subí solo la parte del trabajo práctico, digamos. Porque al fin y al cabo terminamos creando una base de datos nueva que se llama DB Compras, en la cual creamos todas las tablas que nos pedía, que eran estas de acá: categoría, libro, cliente, compra y detalle de compra. Acá empieza. Yo subí desde acá, desde esta parte. ¿Llegaron a bajar o no el script? ¿Probaron ejecutar? No, sí. ¿Surgió algún error? Profe, una pregunta, ¿está grabando la clase? ¿Sí? Sí, sí. Ah, Está grabando. Acá. Esas son las vistas. Acá están las funciones. Y hasta ahí llegamos. Ok. A ver, el trabajo práctico nos decía crear una vista que obtenga todas las compras, crear una vista que recupere todos los libros de una categoría, crear una vista que retorne todos los clientes. Ok, entonces acá teníamos una vista que retornaba todas las compras. Acá teníamos una vista que retornaba todos los libros de la categoría 2, ya que acá no especifica de qué categoría es, así que le asignamos una categoría por defecto. En realidad nosotros le asignamos nomás la categoría 2. Y tenemos acá otra vista que retorna todos los clientes. Bueno, la forma de llamar, ¿no es cierto? Como esto es una tabla, pero el script vos lo subiste, o sea, lo bajaste y lo cargaste así en el IDE, digamos, y aquí te marcaba un error también. Él me dice que lo volví a instalar, pero no me tomó. Claro, ahí te tomó la contraseña anterior. Pasa que ahí tenías que, antes de instalarlo, tenías que
eliminar cualquier carpeta que haya creado la instalación anterior para que se elimine la contraseña, digamos, anterior. Si no, en el campus, creo que se quedó en el de base de datos 1. Le voy a pedir ahora al chico encargado de eso que suba también el reseteo de contraseña en base de datos 2 para que suba el videito. Bueno, pero ¿cuál es el error que tiró? Porque ese es el script. Pero para tener una idea, a ver cuál es el error que dio y ver cómo solucionarlo. Ok. Bueno, esto de las vistas ya estaba, lo de las funciones al parecer también. Crear una función que retorne la cantidad de libros de una categoría. Acá tenemos drop function, get count de libros de una categoría. Acá le pasábamos por parámetro la categoría y acá retornábamos select count, fueron libros de la categoría que le pasábamos por parámetro. Bien. Esta era la del porcentaje. Crear una función que retorne el 30% del total de las compras. Acá tenemos una función del porcentaje. Nos devuelve el 35.1%. Sí, acá estoy viendo que estaría faltando esto, ¿no? Crear una función para sumar dos valores, aplicar a la resta y aplicar a la multiplicación. ¿Esa función ya la hicieron ya o no? ¿Ya la tienen por ahí hecha? Voy a copiar esto. Acá sería valor 1 y le vamos a pasar valor 2. Acá podemos hacer esto. Valor 1, valor 2. Sería la suma. ¿Qué les parece? ¿Puede andar o no? Acá le podemos poner no SQL, ya que no SQL. Tenemos drop function, si existe esta función que la elimine. Create función suma, le pasamos valor 1, valor 2 y va a retornar en este caso un doble porque están entrando dos dobles. Va a ser no SQL, ya que acá no estamos haciendo consulta SQL, y va a retornar la suma de valor 1 y la suma de valor 2. A ver si esto está todo bien. Ahí creó la función. Y ahora si hacemos un select de sumar y le pasamos 10 y 20, esto nos debería de devolver 30. Y efectivamente nos devuelve 30, ¿no?
Acá podemos retornar el valor directo, ya que, o si no, podríamos declarar alguna variable, ¿no es cierto? El resultado simplemente va a ser de false doble 0. Nada que ver lo que puse acá. Doble default 0 acá, ¿no? Y le podríamos haber seteado set result que tome estos dos valores y después simplemente retornamos result, ¿sí? Entonces, para evitar la declaración de una variable simplemente le pusimos que retorne el valor de forma directa, ¿no? Valor 1 más valor 2. Nos dice acá aplicar a la resta y a la multiplicación. Bueno, esto podemos hacer un copy paste y cambiarle el signo. Y esta sería la resta, ¿no? ¿Por qué le pones double? Ahí me asustó. Perdón, ¿cómo? ¿Por qué le pones double? Ahí. Ah, para que no tome solamente valores enteros. O sea, que vos le puedas pasar, por ejemplo, 10.5, ponele 20.2. Entonces, para que no solamente esté sujeto a valores enteros. A ver, esto nos debería dar algo, ¿no? 30,7. Sumar, a restar, doble. Y multiplicar. Ahí estaría, ¿no? Tenemos la resta, la multiplicación, la resta y la suma. Perfecto. ¿Ustedes llegan a ver ahí? O yo nomás estoy medio chicato. Ok, bueno, ahí ya tenemos las tres funciones, ¿no? Todo lo que sea funciones, crear una función del porcentaje y acá tenemos la función de la suma, dos valores y aplicar a la resta y a la multiplicación. Esta práctica la pueden llevar a los lenguajes de programación también, ¿sí? Para no estar creando una variable, le dan el return y ya está, digamos, ¿sí? Ok. Bueno, no sé si quieren copiar o si ya lo tienen hecho. O simplemente continuamos con la otra parte de procedimientos almacenados. No sé si alguna vez mencioné en clase o no, pero para hacer un comentario, simplemente con el guión ya pueden hacer un comentario, ¿sí? Ok. Vamos a la parte de procedimientos almacenados. Crear un procedimiento almacenado que retorne la fecha de la compra más alta que realizó un cliente. Crear un procedimiento almacenado que permita registrar una nueva categoría y crear un procedimiento almacenado que permita registrar un nuevo libro. Ok. Vamos a por el primero.
Vamos a poner acá drop procedure. Search dates, más dates. Estoy tan acostumbrado a hacer esto porque la programación digamos, ya sea en Java o en C Sharp, cuando ustedes crean, por ejemplo, un procedimiento almacenado o algo, una función, que ustedes ponen el nombre de la función y ahí escriben toda la función, digamos. Como que acá a veces agarro y quiero hacer eso también. Drop procedure if exists. Search max date. Create procedure. Search max date. Beijing N. Ok. Fíjense que es re sencillo parece complejo, ¿no? Porque uno por ahí a veces lo ve así y decís, guay, qué complicado. Pero en realidad fíjense que es muy sencillo porque la instrucción simplemente tiene un delimitador, ¿no es cierto?, para poder indicarle dónde va a comenzar la escritura del procedimiento y dónde va a finalizar. Pero lo único que se hace es poner create procedure, el nombre del procedimiento, y en el caso de que si tiene parámetros, ¿no es cierto?, si es un parámetro de entrada sería params y el tipo de datos. Y si fuera de salida sería params out, vamos a ponerlo, y el tipo de datos, obviamente, ¿no? O sea, si es in o si es out, digamos. O sea, lo que voy es que es bastante sencillo crear un procedimiento almacenado, ¿no? Acá me está dando un error porque no y después simplemente con el begin y con el end, y acá se escribiría todo el cuerpo, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser el procedimiento almacenado. En este caso, este procedimiento almacenado nos está pidiendo que busquemos la fecha más alta, ¿no es cierto?, de la compra, de la compra que realizó un cliente. No nos está especificando claramente a qué cliente, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, a ver, vamos a echarle un vistazo a la tabla compra, a ver qué tiene. Compra maneja la ID del cliente, así que nosotros acá por parámetro le podemos indicar el ID del cliente y podemos hacerlo un poquito más dinámico y buscar la fecha más alta que realizó un cliente que se le pasa por parámetro. Entonces acá podemos hacer un select, podemos utilizar la función max, fecha. Entonces seleccionar la fecha más alta de la tabla compra, where cliente es igual a el ID de cliente que se le está pasando por parámetro, ¿sí? Si yo ejecuto esta instrucción de acá, por ejemplo, vamos a poner el cliente, bueno, acá son un poco los registros, se puede ver, si yo le pongo, pero son clientes distintos. Un mismo cliente no tiene dos compras. Bueno, esto lo podemos actualizar. Si yo ejecuto esta instrucción, me trae, ¿no es cierto?, la fecha más alta que realizó este cliente de acá. Esto lo puedo reemplazar por el ID que se le pasa por parámetro, cliente, y ya tendría, ¿no es cierto?, la instrucción hecha, ¿no? Y acá, bueno, llamamos al procedimiento almacenado con search max date, y acá le pasaríamos el cliente, en este caso era el cliente 2, habíamos probado, y nos devuelve la fecha ya con el procedimiento almacenado, utilizando el procedimiento almacenado, ¿sí?
Como les mencionaba, ¿no es cierto? Esto de los procedimientos almacenados es muy útil, ¿sí? Porque permite ocultar la implementación que hay detrás, ¿sí? Y más que nada cuando nuestra aplicación, por ejemplo, si utiliza consultas nativas de SQL, es mucho más preferible llamar a un procedimiento almacenado que en la aplicación estar escribiendo toda esta consulta, ¿sí? Más que nada por una cuestión de que va a ser mucho más fácil el mantenimiento, ¿sí? Porque imagínense si cambia, entonces, no sé, si hay algún cambio en cómo retornan los datos, simplemente me voy al procedimiento almacenado que está en MySQL, digamos, y se hacen los cambios ahí y en la aplicación no tengo que tocar más nada, digamos, ¿sí? A menos que se incorpore o se saque algún parámetro, ¿sí? O la forma en la que devuelve los datos, digamos, ¿sí? Pero digamos como que el mantenimiento de la aplicación resulta más sencillo, ¿no es cierto? Mantener. Y también por otro lado estamos ocultando la implementación, o sea, la manera en la que resuelve el procedimiento almacenado para obtener los datos que estamos buscando, ¿sí? Bien. Esta. No sé si lo están practicando también, o sea, si lo están escribiendo en conjunto conmigo o no, porque no sé si están copiando o no el procedimiento. Entonces, este fue el primero que creamos recién, así que lo dejo ahí un ratito para que lo copien. Hay un ejercicio de procedimiento almacenado. Hay un ejercicio de procedimiento almacenado, una de vistas y el otro... El otro no me acuerdo, che. En resumen le dije todo el examen. Bien, vamos a por el otro, ¿no? Crear un procedimiento almacenado que permita registrar una nueva categoría. Ok. ¿Qué tenía categoría acá? El ID nombre y el ID es autoincremental, así que podemos crear un procedimiento almacenado
insert new categoría y acá le podemos pasar por parámetro también el name de la categoría. Y este sería, por ejemplo, un varchar. No sé cuánto le pusimos acá. 100. Un varchar de 100 caracteres. Y bueno, acá simplemente tenemos que hacer un insert into la tabla categoría, ¿no es cierto? Donde insertamos únicamente el nombre, values y el valor que estaría entrando por parámetro, ¿no? Categoría. Y el otro permite registrar un nuevo libro. El libro tiene más. ¿O no? A ver. El libro tiene más cosas. Tiene nombre, ISBN, cantidad, precio y la categoría. Ese tiene más parámetros, che. Ese tiene más parámetros. Vamos a ponerle namebook. No, vamos a ponerle guión bajo name. Sería libro. Estaríamos insertando el nombre, el ISBN, cantidad, precio y categoría. Values y acá los parámetros. Name. Este es 255. El ISBN es un varchar de 100. Después tenemos cantidad. Cant. Esto es un entero. Precio es un doble y categoría es un entero. Okay. Tendríamos precio, precio, doble, ints, categoría, guión bajo. La categoría es un entero. Insert new categoría, cal. Y acá tenemos que pasarle una nueva categoría. A ver, vamos a ver qué hay en esa tabla. Select asterisco from categoría. Categoría 1, 2, 3. Y acá le vamos a pasar categoría 4. Y ahora tenemos la categoría 4. Simplemente llamando a lo que viene a ser el procedimiento almacenado, lo mismo va a ser para el libro, ¿no? O sea, si vamos a insert book, new book, y le pasamos estos parámetros, y después simplemente hace un insert y listo.
¿Qué les parece? ¿Complejo o no complejo? ¿Difícil? ¿Falta práctica? Difícil, pero con un poco de práctica yo creo que va bien. Ahí va a andar, ¿no? Ojo, porque yo tampoco es que tengo el 100% de la práctica, ¿no? El, este, hago un poco de programación, sí, porque como les comentaba, a veces no todo lo vas a resolver en la aplicación. Porque acuérdense que ustedes tienen una aplicación, ya sea web o de escritorio, y esa aplicación se está conectando a una base de datos. Y hay cosas que conviene resolverlas en la aplicación y hay otras cosas que no. O sea, hay cosas que por ahí vos te conviene crear un procedimiento almacenado que realice alguna actualización medio masiva con un volumen de datos importante y creas un procedimiento almacenado y que se encargue, digamos, el motor de base de datos de analizarlo. Imagínense, por ejemplo, no sé, si tienen registrado 9.000 productos y tienen que actualizar, no sé, el precio de 5.000 productos de los 9.000. Creo que lo mejor sería llevarlo a un procedimiento almacenado que ya sea el MySQL quien se encargue, ¿no es cierto?, de hacer toda esa operación, en lugar de estar trayendo todos los datos a la aplicación, actualizarlos y enviárselos de vuelta a MySQL, digamos, ¿no? O recuperar el volumen y estar actualizando individualmente. Creo que con un procedimiento almacenado lo resolvemos mejor ese problema, ¿no? O sea, a veces hay que balancear un poco a ver dónde conviene, digamos, que se realice el procesamiento de los datos. A veces conviene llevarlo a la base de datos y a veces no, depende. Digo esto más que nada porque está muy, digamos, como que está bastante, mucho auge ahí, digamos, con el tema de los ORMs, que si bien, digamos, resuelven un problema de abstracción, ¿no es cierto? O sea, hay una cuestión de que el programador no está tan sujeto a la parte de SQL y lo resuelve bien, digamos, la herramienta resuelve muy bien las cosas, pero hay situaciones, digamos, en las que es más conveniente agarrar y meterle ahí un SQL, más vale que procese los datos. Puedes pasarlo por chat, lo paso por chat, pero no sé qué cosa, los 3 procedimientos. Puedo pasarlo por chat, a ver. Creo que fueron los 3. ¿Qué? Ah, no, el último quedó por la mitad. El del libro quedó por la mitad. Ah, lo paso solamente ese. Era libro. ¿Qué tiene esto? Libro 4, el ISBN. La cantidad
28 libros. El precio 35. Y le vamos a poner a la categoría 2. No, eran todo eso, ¿no? Name, ISBN, cantidad, precio y categoría. Y ahora ya tendríamos 2 libros en la categoría 2. Tenemos acá una vista que nos devuelve... Creo que era este, ¿no? Ah, sí. Este nos devuelve los 2 libros de la categoría 2. Está perfecto. Súper. Súper genial. Terminamos el trabajo práctico. Ya lo paso en el chat la llamada de los 3 procedimientos. No, sería algo así sencillo, digamos. ¿Sí? Sí, básicamente así como lo estuvimos practicando nosotros. ¿Sí? No lo vamos a hacer complejo. Ok, bueno, ya tenemos entonces los 3 procedimientos almacenados. Y tenemos el trabajo práctico finalizado, finish. ¿No hay otro trabajo práctico para hacer? Ok. Bueno. Quiero ver con ustedes también un tema hoy. Un tema nuevo que es el tema de los triggers. Quiero ver triggers y quiero ver la parte de cursores, que justamente donde está el cursor acá. Quiero ver el tema de triggers. ¿Sí? Bien. Esta parte ya triggers y cursores no va a entrar en el examen, así que no se preocupen. Va a ser solamente vistas, funciones y procedimientos almacenados, tal como lo vimos en el trabajo práctico, ¿sí? Así que en eso quédense tranquilos, que entran solamente esos 3 temas. Bien, vamos a ver un poquito el tema de los triggers, o también conocido como los disparadores, que se ejecutan de manera automática, ¿sí? Cuando se realiza una determinada acción sobre una tabla, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ustedes imagínense lo siguiente: cuando quieren llevar, por ejemplo, un registro de auditoría, o por ejemplo, lo que se suele hacer, ¿sí? Que también es una práctica, es, por ejemplo, que en cada tabla, por ejemplo, en la tabla de categoría, podríamos agregar columnas como, por ejemplo, que nos indique la fecha de creación, cuál fue la fecha de la última actualización y, por ejemplo, en el registro de auditoría ver cuándo se eliminó o no, o se dio de baja una categoría, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos hacer que esos valores, o sea, lo podríamos completar desde la aplicación, pero también nosotros podríamos crear un trigger que al momento de que se haga el insert de una categoría, automáticamente complete lo que son la fecha de creación o la fecha de actualización, o ambos valores, o bien cuando se actualiza una categoría, poder actualizar la fecha en que se actualizó esa categoría, ¿sí?
Es decir, no manejar nosotros esos parámetros, sino que sea el mismo SQL que se encargue de poder registrar esos valores. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero saber, bueno, cuándo se dio de alta esa categoría. Es un caso común, ¿no? Pero por ejemplo, si estaban un empleado, ¿cuándo fue la última fecha que se modificaron los datos de ese empleado, por ejemplo, ¿no? Pero yo digo que es una buena práctica a cada una de las tablas sumarle lo que son como mínimo esos dos valores más, que es fecha de creación y fecha de la última actualización que se hizo sobre un determinado registro, ¿no? O bien también podemos llevar una tabla más, una tabla adicional, que sea una tabla de auditoría, ¿no es cierto? Que vaya registrando todos los movimientos que se van realizando sobre la base de datos, ¿no? O sea, cuando se actualizó, cuando se insertó un registro, cuando se eliminó. Ya son controles, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, nos permite a nosotros poder tener mayor control sobre nuestros datos, ¿sí? Es una práctica muy habitual, digamos, que se realiza. Entonces, como les decía, nosotros podemos crear un trigger que se ejecute, o sea, prácticamente un trigger no es ni más ni menos que una acción, ¿sí?, SQL que se va a ejecutar, ya sea antes o después de que se ejecute una acción sobre una determinada tabla, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver de que si en la tabla libros, ¿sí?, se está haciendo un insert, yo lo que podría hacer es, antes de que se inserte el libro, yo podría ejecutar un código SQL, o bien después de que el libro fue insertado podría ejecutar un código SQL, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer un after o un before, ¿sí? Imagínense que tenemos la ejecución, acá sería el before, después tendríamos la función de insert y acá tendríamos el after, ¿sí? Acá tendríamos un código SQL que se ejecuta antes del insert, o bien también podríamos tener un código SQL que se ejecute después del insert. Y así lo podríamos hacer, por ejemplo, en una acción de insert o update, o bien delete. Ponerlo insert, update o delete. ¿Sí? Estas acciones, ojo, pueden ser, se pueden realizar varias cosas, ¿no? Porque tengan en cuenta de que esto va a ser un bloque de código que se va a ejecutar, que puede hacer muchísimas cosas, puede validar datos, puede consultar hacia otras tablas si esas acciones se pueden hacer o no. A veces es mejor tener los triggers programados en SQL porque hay veces que uno en la aplicación se olvida de hacer controles, ¿sí? Y por ahí le mandamos los datos a la base de datos y si tenemos un trigger activado puede ser que el trigger lo detecte y ya pueda saltar antes de que se haga una inserción, por ejemplo, ¿sí? Más que nada cuando se realizan campos obligatorios, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, queremos registrar a una persona y como datos obligatorios, el nombre, el quill o el documento y no sé, un número de teléfono. Y por ejemplo, en la interfaz gráfica no le estamos indicando al usuario cuáles son los campos obligatorios. Eso también es una buena práctica, indicarle al usuario cuáles son los campos obligatorios que sí o sí tiene que cargar. Y por ejemplo, en la aplicación no se controla de que el usuario haya cargado esos datos y cuando se realiza el insert o se ejecuta el insert desde la aplicación hacia la base de datos, puede, ¿no es cierto?, que esos datos viajen en blanco o nulos, ¿sí? Entonces, si tenemos un trigger que está escuchando el evento del insert y se está ejecutando antes o está programado para que se ejecute antes de un insert, se activa el trigger, controla esos datos y si hay alguno faltante le podemos tirar
un error de SQL informándole que no puede realizar esa acción porque faltan datos, por ejemplo. ¿Sí? En verdad que sí es muy útil. Es muy útil el tema de los triggers. Entonces, vamos a ver entonces cómo podemos crear, cómo podemos programar un trigger. ¿Sí? Bueno, acá también encontramos lo que son los delimitadores. Acá tenemos un control de existencia del trigger, drop trigger si existe, por ejemplo acá se está realizando un update, ¿sí? Y bueno, y tenemos la instrucción del create triggers, ¿sí? El nombre del trigger. Y en esta sección nosotros le indicamos justamente cuándo queremos que se ejecute ese trigger, ¿sí? Con la instrucción ya sea before o after, ¿sí? El before, acuérdense de que es antes y el after es después, ¿sí? Entonces, con el before le indicamos el momento en el que nosotros queremos que se ejecute y la acción, ¿sí? Sería el momento y la acción, ¿no? O sea, en este caso es antes de que se ejecute un insert, quiero que se ejecute este trigger, ¿sí? Y eso se va a realizar por cada registro, ¿no es cierto?, de la tabla libro, ¿sí? Entonces le especificamos con el onLibro por cada row, ¿sí? O sea, por cada registro que se está queriendo insertar, que se ejecute el trigger. Y después simplemente tenemos también la apertura de un begin y un end para escribir todo lo que viene a ser el cuerpo del trigger, es decir, donde nosotros vamos a programar la funcionalidad que va a tener ese trigger, ¿sí? En este caso es un ejemplo muy sencillo donde simplemente controla de que en este caso el porcentaje, si está viniendo con un valor nulo, entonces nosotros le estamos seteando al porcentaje un valor por defecto, en este caso por ejemplo 0%, y nada más, es lo único que está haciendo. Ahora, acá hay algo raro, ¿no? Porque hay una instrucción new que está apareciendo, y así como está la instrucción new, también van a encontrar la otra instrucción que es new y all, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto lo del new y el all? Bueno, cuando se realiza un insert, ¿sí?, ustedes con el new van a poder recuperar el valor, ¿no es cierto?, de ese registro que está entrando, ¿sí? Porque acuérdense que es un registro completamente nuevo que la base de datos no conoce. Entonces, yo a través de este operador new punto y puedo acceder, ¿no es cierto?, a un atributo de ese nuevo registro que está entrando, ¿sí? En un insert antes, before, ¿no es cierto?, voy a poder utilizar el operador new porque es un registro nuevo. Por otro lado también tenemos el old. En el caso del old es exactamente lo mismo, pero ya recupera información de un registro existente. Entonces, en una acción de insert, obviamente que el old no va a funcionar porque no hay registro existente. O sea, está entrando un registro, no hay otro, ¿sí? O sea, el registro no existe, el que está entrando no existe en la base, ¿no? O al menos puede ser que exista, pero SQL lo está interpretando que es un registro completamente nuevo. Entonces, cuando es un insert, con el new podemos acceder a los valores de ese registro que está entrando, ¿sí? Entonces, new.porcentaje, acá está preguntando si esto es nulo, entonces se le setea un valor, ¿sí? Si esto no es nulo, o sea, si tiene un valor, entonces no va a hacer nada. Pero el control está, ¿sí? Ahora, si esto fuera una acción, por ejemplo, de update, ¿sí?, si acá en lugar de ser insert, o sea, no tendríamos acá un insert, sino que sería un update.
¿sí? En ese caso del update, yo sí ya voy a poder utilizar la instrucción tanto new, ¿sí? Como la instrucción old, ¿sí? Porque son valores nuevos que están entrando sobre un registro que sí existe en la base de datos, porque SQL puede a través de su ID identificar a ese registro. Entonces yo puedo comparar los valores que están entrando para ese registro con los valores que ya tiene en la base, ¿sí? Entonces el new y el old sí están habilitados para la acción de update, ¿sí? Entonces el old funciona exactamente lo mismo que el new, ¿sí? Es para poder acceder a los valores del registro que está entrando, ¿sí? Y si fuera una acción de delete, ¿sí? Solamente puedo utilizar la acción del old, ¿sí? Porque estoy eliminando un registro que existe, o sea, no está entrando nada nuevo. Entonces en el new no voy a encontrar básicamente nada, simplemente voy a poder utilizar el operador all para poder hacer algo sobre ese registro que se va a eliminar o el registro que se eliminó de la base, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Terminó el tema de trigger? Sí, súper cortito. Acá está especificado, ¿no es cierto?, los comandos de new y all, cuando se pueden utilizarlos. Cuando es un insert, solamente está habilitado el new. Cuando es un update están habilitados los dos. Y cuando es un delete, solamente está habilitado el all, ¿sí? Entonces, siempre y cuando queremos realizar una acción, ya sea antes o después, sobre una tabla, ¿sí?, utilizamos un trigger. El trigger se ejecuta de manera automática, ¿sí? Y el trigger es individual, digamos, en cada tabla, ¿sí? Por eso no van a encontrar acá ningún apartado que diga triggers. Ven que tengo solamente vistas, procedimientos y funciones, porque los triggers son de cada una de las tablas, ¿sí? Acá sí van a encontrar triggers. Por ejemplo, en la tabla categoría van a encontrar una sección que va a decir triggers, y acá estarían todos los triggers que se están ejecutando sobre esa tabla puntualmente, ¿sí? ¿Qué les parece? Está bueno, ¿no?, tener esa posibilidad y tener ese control de poder hacer algo antes o después que se realice, ya sea un insert, un update o un delete sobre una tabla. Transacciones no entra en el examen. Transacciones va a entrar en el segundo examen. Que ya es el tema que vamos a ver la clase que viene. Bueno, eso sería el tema de triggers. Y también, para terminar, el tema de SQL, ¿sí?, quiero ver el tema de cursores, que también es cortito, así que lo vamos a ver rápidamente. Ver cómo funciona un cursor. El tema de cursores. A ver, espera. Sí, miren. Les muestro esto, miren. Acá voy a crear rapidito porque es un tema que no vimos y se utiliza en cursores. Voy a crear acá un procedimiento almacenado. Vamos a ponerle bucles. Esto no va a tener parámetros. Nosotros podemos crear
lo que son, así como tenemos la estructura de control del if, ¿sí? Y acá tenemos una condición, un condicional, ¿sí? Entonces si la condición se cumple, se va a realizar una determinada acción, ¿sí? Bueno, así como tenemos el if, nosotros también tenemos en MySQL lo que son el tema de los bucles, ¿sí? Es decir, estructuras repetitivas. Bueno, acá vamos a encontrar tres opciones. Por un lado vamos a tener lo que es el loop, por otro lado tenemos lo que es el repeat y por otro lado tenemos lo que es el while. ¿Sí? Son las tres estructuras que permiten hacer un bucle dentro de un procedimiento almacenado, ¿no? O sea, bueno, acá lo estamos haciendo dentro de un procedimiento almacenado. Pero son las tres estructuras que permiten generar una especie de bucle, ¿no es cierto?, que se repita hasta que surja o suceda, digamos, un condicional que corte ese bucle, ¿sí? Sí, vamos a hacer una práctica de trigger, pero quiero ver este tema de cursor, así ya cerramos la parte teórica. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo podemos crear una estructura de bucle? ¿Sí? Por ejemplo, un loop. Bueno, en el loop nosotros tenemos, acá le podemos asignar lo que viene a ser un label, ¿sí? 2 puntos y tenemos la instrucción loop. Y después finalizaríamos nuestro loop, ¿no es cierto?, con el end loop. Y acá si tendríamos un label le podemos asignar, ¿no es cierto? Este label que está acá funciona como un indicador para hacer referencia específicamente a ese loop, ¿sí? Piensen en temas de programación, o si lo ven, digamos, para hacerlo un poquito más sencillo, ustedes cuando crean una función, por ejemplo, si crean una función sumar, ¿sí?, en la programación, ustedes utilizan este nombre para llamar a la función. Bueno, este label vendría a ser prácticamente lo mismo para el loop, ¿sí? Es una forma de poder identificarlo específicamente a ese loop puntual, ¿sí? Ya que podemos tener en varios loops, digamos, ¿no? Entonces, acá nosotros le podemos llamar, por ejemplo, el loop, ¿no es cierto? Y acá finalizamos ese bucle, ¿sí? Esto voy a borrar. Ahora, en el caso del loop, vamos a crear una variable contador que va a ser del tipo entero, default, sí. Nosotros en algún momento, en algún punto, tenemos que cortar ese loop, ¿sí? Porque el loop es simplemente algo que va a estar dando vuelta, hasta que nosotros le digamos cuándo tiene que cortar, ¿sí? Es como un while infinito, que si nosotros le ponemos un while, ¿sí?, y le ponemos, por ejemplo, el true, esto se va a ejecutar infinitamente, ¿sí? Es como que nunca va a salir del while. Bueno, si nosotros dejamos esto así como está, va a ser lo mismo, va a ser algo, un loop infinito que va a estar dando vuelta. Entonces incluso hasta el IDE me está marcando un error porque me está faltando un punto de control, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es, con un if, preguntar si contador es igual, por ejemplo, a 10, yo le puedo decir que corte lo que es el loop. Con el leave, ¿sí?, con esta instrucción leave, yo le puedo decir, bueno, si el contador ya llegó a 10, entonces haces un leave de ese loop, salís, ¿sí? Entonces sale de ese loop, corta, directamente corta, ¿sí? Entonces ya va a ejecutar la instrucción que continúa, digamos, ¿sí? Entonces, y acá tendríamos que hacer, sería set contador es igual al contador más 1, ¿sí? Porque acá tienen que ir incrementando el contador, ¿sí? No sé si habrán visto, por ejemplo, en programación,
bueno, no sé en qué lenguaje no, pero en programación no sé si llegaron a ver la estructura while, ¿sí? Pero generalmente ustedes definen un valor, ¿no es cierto? Y crean un while y se va a ejecutar mientras que i sea menor, ¿no es cierto?, a 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras que i sea, y acá tenemos que ir incrementando i, ¿sí? Bueno, mientras que i sea menor a 10, se va a ejecutar el código que está acá adentro, ¿no? ¿Sí? Bueno, este loop, si pueden ver acá abajo, es exactamente lo mismo que esto de acá, ¿sí? Declaramos una variable que funciona como contador y acá tendríamos nuestro condicional, mientras que si el contador es igual a 10, entonces que termine el loop, y si no, que el contador incremente en 1, ¿sí? Obviamente yo acá puedo hacer otras acciones, ¿sí? Y después, obviamente, en algún punto tengo que hacer esto para que en algún momento corte este loop, ¿sí? O sea, corte el loop, digamos. En el caso del while, por ejemplo, acá funciona lo mismo. Tenemos el while, acá tendríamos un condicional, por ejemplo el contador. Si es menor a 20, vamos a ponerle entonces do en while. Y acá tendríamos que hacer algo, ¿no? En este caso sería set contador, sería igual a contador más 1. ¿Sí? Esta sería la estructura de lo que viene a ser un while en SQL, ¿sí? Esto es una y esto es la del while, ¿sí? Funciona exactamente igual, ¿no es cierto? O sea, siempre tenemos acá un contador que nos va a permitir cortar ese bucle de alguna manera, ¿no? Bien. ¿Por qué quería mencionar esto, lo del loop? Porque, bueno, pasa eso, o sea, esto lo utilizamos en la parte de cursores, ¿sí? ¿De qué se trata el tema este de los cursores? Bueno, imagínense que ustedes tienen una colección de datos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el ejemplo del libro, ¿sí? Imagínense que ustedes recuperan una cierta cantidad de registros de libros, ¿sí?, que pertenecen a una determinada categoría, ¿sí? Acá tienen N registros de libros, ¿sí?, que ustedes no conocen, porque simplemente fueron libros que se registraron sobre una determinada categoría. Y hay un montón de libros, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, deciden cambiarle el precio o darle un aumento de un tanto porcentaje a los libros que pertenecen a una determinada categoría, ¿sí? Entonces, lo que estamos planteando es que a un cierto conjunto de datos, ¿sí? Por ejemplo, esto sería, supongamos, 100 libros de la categoría con ID 2, ¿sí? Entonces tenemos 100 registros de los cuales nosotros le queremos cambiar el precio o modificar el precio dándole un cierto porcentaje de aumento. Entonces estamos planteando de recorrer cada uno de estos registros e ir modificando su precio, ¿sí? O agregarle en una tabla, una columna nueva, o hacer algo. El tema acá es que lo queremos hacer, ¿sí?, sobre un registro, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Automáticamente pensamos en un loop o en un while o en un repeat, en una estructura de control repetitiva. Pero ¿qué pasa? Pasa que nosotros tenemos que recorrer un registro. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, ahí es donde actúan lo que son los cursores. El cursor
me va a permitir poder recorrer cada registro dentro de una estructura de control repetitiva, ¿sí? Miren, demuestro cómo funciona o cómo sería, por ejemplo, la estructura del cursor. Acá tenemos la instrucción para declarar un cursor, ¿sí? Declare es muy similar, muy parecido a como estamos declarando una variable, ¿sí? Declare el nombre de nuestro cursor y le tenemos que indicar que va a ser un cursor, ¿sí? No se preocupen, vamos a hacer una práctica de esto. Ahora, acá declaramos un cursor y le vamos a indicar que el cursor va a ser para una determinada consulta de SQL. En este caso, fíjense que estamos declarando un cursor para obtener el ID y el precio de la tabla de libros, ¿sí? Entonces, esto es una consulta de SQL que nos va a devolver ID y precio de la tabla de libros. Esto nos puede devolver una cantidad de registros. Puede devolver 1, 2, 3, 10, 20, muchos registros, ¿sí? Entonces, este cursor, ¿sí?, se creó acá para esa colección de datos, ¿sí? Nuestro cursor va a manejar la colección de datos de esta consulta, ¿sí? Ahora, cada vez que acá está la instrucción esa del declare que vimos del cursor, cada vez que queremos utilizar el cursor, tenemos que iniciar el cursor, o sea, tenemos que abrir el cursor, y acá es donde empieza el bucle, ¿sí? Acá es donde empieza a recorrer registro por registro, uno a uno, dentro de una estructura repetitiva, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el loop, ¿no? Usemos el loop como ejemplo. Entonces, entra el loop y ahí entra a recorrer registro por registro. En cada vuelta, ¿sí?, se va a realizar una acción sobre el registro que se está analizando, ¿sí? Si yo entré a analizar el primer registro de la vuelta, digamos, y acuérdense que ustedes siempre acuérdense que están trabajando sobre una colección, ¿sí? Supongamos que esto sería la colección y esto entró en la vuelta del bucle. Entonces lo que hizo fue venir al primer registro, la primera vuelta, y estamos obteniendo los valores de ese registro y estamos haciendo algo sobre ese registro. Después se fue a la segunda vuelta, entró al segundo registro y va a hacer lo mismo, pero ya con el registro siguiente. Y así sucesivamente. Hasta que va a llegar un punto en el que la colección va a estar vacía y ya va a salir del loop, y una vez que sale del loop, simplemente cerramos el cursor, ¿sí? No sé si sería la palabra agrupar, pero es el conjunto de valores que obtuvo de la consulta SQL que le hemos definido, ¿sí? Entonces, esto nos devolvió una colección de valores, ¿no es cierto?, esta consulta, y nosotros queremos hacer un bucle, o sea, ir recorriendo registro por registro, ¿sí? Entonces, veamos cómo sería rápidamente el tema del loop, ¿sí? Primero, acuérdense de que el loop tiene que manejar un punto de control. Nosotros de alguna forma tenemos que salir de ese loop, ¿sí? Entonces tenemos que manejar un punto de control. Declaramos una variable, en este caso don't, ¿sí?, que está en falso, ¿sí? Simplemente una variable. Por otro lado, declaramos acá dos variables que vamos a utilizar como almacenamiento
de los datos que nosotros queremos modificar. ¿Sí? En este caso a nosotros nos interesa modificar el precio de un determinado registro, entonces vamos a utilizar el correspondiente ID. ¿Sí? Bien. Ahora, acá aparece algo extraño, aparece una instrucción un poco extraña, pero esto es simplemente un manejador, ¿sí? Que nos va a permitir poder saber cuándo termina de recorrer todos los registros. ¿Sí? Entonces, es un manejador de continuidad y va a colocar en true, o sea, va a setear esta variable en down cuando ya no tenemos más registros. ¿Sí? Cuando llega a not found, don't pasa a true y nos va a permitir a nosotros salir del bucle. ¿Sí? Bien. Una vez que ya tenemos estas 4 variables declaradas, vemos acá el tema del cursor. Iniciamos el cursor, acuérdense que teníamos el open, la apertura, y acá tenemos la instrucción del loop. ¿Sí? Esto es lo que le mostré, fíjense que es exactamente esta partecita la que vimos hace un ratito, donde inicializamos el loop, preguntábamos en este caso si don't está en true, entonces salimos de ese bucle. ¿Sí? Si esto está en falso, vuelta al siguiente registro. ¿Sí? Y acá está lo interesante, ¿no? Porque en cada vuelta nosotros tenemos un registro. ¿Sí? Entonces con el fetch que aparece acá del cursor, insertamos los valores del ID y el precio, ¿sí? En estas variables que hemos definido acá. ¿Sí? Entonces, es como que hace un volcado de lo que es ID precio en esas variables. Y ahora nosotros podemos utilizar esas variables para hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos modificar el precio y después hacer un update del libro, ¿no es cierto? Modificando el precio a través de lo que es su ID. ¿Sí? Parece complicado, pero realmente no lo es. ¿Sí? Pero bueno, no nos alcanzó el tiempo hoy, así que nada. Vamos a verlo mejor la clase que viene. Más tranqui, vamos a analizar esta estructura. Ya que tiene ahí su complejidad, ¿no es cierto? Entre las vueltas y todo eso. ¿Sí? Bueno, lo quería ver hoy, pero no importa. Lo vemos la clase que viene, igual esta parte del cursor, y ya de paso hacemos una práctica con el triggers y hacemos una práctica de cursores. ¿Sí? ¿Les parece? Porque veo que es bastante extenso. Bueno, no extenso, sino me gustaría, digamos, que lo comprendan el tema del cursor, porque realmente, les digo por experiencia, es muy útil. Es muy útil, como les comentaba. A veces uno, o sea, yo prefiero cuando son un volumen de datos muy grande, prefiero llevarlo a MySQL para que lo procese ya directamente ahí todo ese conjunto de datos. Entonces implica utilizar un cursor para poder recorrer justamente registros. ¿Sí? Así que nada, bueno, vamos a retomar este tema entonces la clase que viene. Y bueno, les deseo mucho éxito para el examen. ¿Sí? Así que bueno. Dale, lo subo al script. Sí. Estamos, gente, estamos por hoy. Que tengan una buena semana.